en este apartado vamos a analizar la aplicación de la segunda ley de Newton cuando el objeto se está moviendo en una pendiente. Es un apartado del tema de dinámica. Vamos a aplicar esta segunda ley de Newton en un ejercicio. Imaginemos que tenemos una vagoneta de una masa de 100 kilogramos que está subiendo una pendiente con una determinada inclinación, que es conocida. También sabemos que la velocidad inicial al inicio de la subida es de 50 metros dividido por segundo y que la distancia recorrida en la subida es de 30 metros. En este problema consideramos que hay un coeficiente de fricción entre la vagoneta y el suelo de 0,2. Recordar que es adimensional el coeficiente de fricción. ¿Qué nos piden calcular? El valor de la aceleración al subir y la velocidad con la que llega arriba, es decir, la velocidad que lleva antes de que baje por la segunda pendiente. Este ejemplo podría ser una aplicación, dijéramos, de la segunda ley de Newton, por ejemplo, a una montaña rusa o a una atracción de feria, en la cual, pues, hay un objeto que va subiendo y bajando. En este caso, tendríamos la vagoneta que va siguiendo una trayectoria y en un determinado punto, pues empieza a subir. Evidentemente no es una pendiente perfecta la que hay aquí, pero a la hora de hacer los cálculos, como hacemos en física muchas veces idealizando el problema, podemos considerar que toda esta zona es una pendiente con un ángulo fijo determinado. Entonces lo que estaríamos haciendo realmente es analizar el movimiento de la vagoneta en esta atracción de feria en este intervalo, en esta zona de aquí. El valor de la aceleración al subir es lo que nos preguntan. Para obtenerlo tendremos que aplicar la segunda ley de Newton. Esta es la situación inicial, 50 metros dividido por segundo, va subiendo la pendiente con una aceleración, y la situación 2 es la situación final. Esta situación 2 es donde nos piden la velocidad, y la aceleración está actuando durante toda la subida. Hay una aceleración que debemos calcular que es la misma durante toda la subida. Lo que va variando es la velocidad, y la velocidad concreta que nos piden es la velocidad que hay arriba de todo, en lo que en este esquema pone situación 2. Vamos, pues, a intentar calcular la aceleración. Volvemos a escoger unos ejes de coordenadas. Evidentemente podríamos escoger el eje horizontal y el eje vertical. En este caso, cuando estamos en un plano inclinado, lo que solemos recomendar es escoger como eje X el eje sobre el plano inclinado y como eje Y el eje perpendicular. ¿Por qué? Porque la aceleración tiene la dirección del plano inclinado. De esta manera, lo que conseguimos es que solo tenemos que el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, con una aceleración diferente de 0 a lo largo de este eje X que hemos definido en el plano inclinado. También es muy importante hacer el diagrama de fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre este objeto? Tenemos fuerzas que actúan, el peso, la normal, la fuerza normal entre la vagoneta y el raíl en este caso, y la fuerza de fricción, que se opone al movimiento relativo. Lo que hacemos además en estos problemas es las fuerzas que no se aplican o que no tienen su dirección a lo largo del eje X o del eje Y, las descomponemos en sus componentes a lo largo de estos ejes. En este caso, el peso lo podemos descomponer en dos componentes, uno a lo largo del eje X y otro a lo largo del eje Y. Fijaros, por trigonometría, dijéramos que el ángulo alfa de inclinación del plano inclinado, cuando nosotros lo hacemos en el diagrama de fuerzas, es el ángulo alfa, es el mismo ángulo alfa que tenemos indicado en este diagrama de fuerzas.
Tenemos el diagrama de fuerzas con la trigonometría del problema. Fuerzas a lo largo del eje X, igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que tenemos? En sentido contrario al del movimiento, tenemos la fuerza de fricción y la componente X del peso. Sabemos que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal, y sabemos que la componente del peso, por trigonometría, P sub X es igual a P, el peso, por el seno del ángulo. El peso, evidentemente, lo podemos conocer, tenemos su expresión, de tal manera que podemos expresar el peso o la componente del peso en función de la masa, en este caso, como es la componente del peso y del ángulo. Si hacemos el sumatorio de fuerzas a lo largo del eje Y igual a masa por aceleración, tenemos que son la normal menos la componente Y del peso, pero como no hay aceleración en este eje vertical que está definido perpendicular al plano inclinado, la aceleración es 0 en este eje y por lo tanto el sumatorio de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, en consecuencia, tenemos que si P sub I es igual a P cosenos del ángulo y conocemos el peso, también podemos poner la expresión de P sub I. En este caso la diferencia es que tenemos el coseno del ángulo en esta componente. La normal sabemos que es igual en módulo a la componente P sub I del peso. La misma dirección y sentidos diferentes, pero el módulo de las dos variables es el mismo. N es igual a mg cosenos del ángulo. N en módulo es igual a P sub I. La expresión de N la podemos sustituir en la de la fuerza de fricción y también tenemos entonces la fuerza de fricción que hemos definido anteriormente en función de parámetros conocidos. Podemos sustituir las expresiones que hemos visto en la segunda ley de Newton a lo largo del eje X, es decir, menos fuerza de fricción menos P sub X es igual a masa por aceleración. Sustituyendo tenemos menos coeficiente de fricción por la masa por la gravedad por cosenos del ángulo, menos la masa por la gravedad sinus del ángulo igual a masa por aceleración. Como la masa está en los tres términos, se puede simplificar. Sustituyendo los valores, vemos que la única incógnita es la aceleración y obtenemos su valor, que es de menos 6,6 metros partido segundo al cuadrado. Ello es lógico, el sentido de movimiento es hacia arriba, pero la vagoneta se va frenando, por lo tanto hay una desaceleración. Como hemos considerado positivo el sentido del movimiento, lo que constatamos es que la aceleración es de sentido contrario al del movimiento. Por lo tanto, estamos en una situación de desaceleración y que la velocidad va disminuyendo a medida que el objeto sube. No podíamos conocer el valor concreto de 6,6 metros partido segundo al cuadrado, pero preveniendo el problema sí que era lógico esperar este signo menos. Si nos hubiera salido un signo positivo, sería una sospecha de que quizá hubiéramos cometido un error durante la resolución del problema. En este caso, ya hemos calculado la aceleración. Lo segundo que nos pide el problema es la velocidad que lleva antes de bajar por la segunda pendiente. Como es un movimiento uniformemente acelerado, con una aceleración constante, aunque sea negativa, podemos utilizar las expresiones de la cinemática del movimiento uniformemente acelerado. Si os recordáis, cuando hablamos del tema de cinemática, hay una expresión que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Haciendo la raíz cuadrada tenemos la velocidad final. Sabemos que la velocidad inicial era de 50 metros partido segundo al cuadrado, tenemos la aceleración, que es importante remarcar que es negativa, sustituimos los valores, la distancia recorrida según el enunciado son 30 metros y obtenemos que la velocidad final es de 45,87 metros partido segundo. Es normal que esta velocidad, arriba,
sea inferior a la velocidad con la que había llegado abajo, que era de 50 metros partido por segundo. Es decir, desde este punto de vista, el resultado, como mínimo, es coherente.